Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo monedaslimpias.com. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento que tienen los distintos objetos históricos, arqueológicos, dentro de la titularidad pública. Entre este tipo de objetos vamos a situar el compendio de lo que son las monedas históricas, aunque ya sabéis bien que en definitiva la numismática tiene una metodología propia para el estudio de este tipo de piezas y que no deberían ser considerados como tales objetos arqueológicos, salvo cuando se encuentran evidentemente dentro de un contexto, ¿no? Porque incluso cuando esto ocurre, cuando estas monedas se encuentran dentro de este tipo de hallazgos, se suelen estudiar siempre desde un punto de vista de una metodología numismática y no arqueológica. También vamos a tratar el concepto de la palabra expolio según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, con todas sus implicaciones. Y también vamos a tratar otro tema importante, como es el descubrimiento del galeón Nuestra Señora de las Mercedes. Vamos a dar un dato bastante revelador e importante, del cual yo carecía y desconocía, y que creo que afirma todavía más la postura que tiene Numismática Activa frente a la defensa de los derechos no solo de los numismáticos, sino también de los descubridores de hallazgos importantes, como en este caso del tesoro de este pecio hundido. Sin ir más lejos, tenemos aquí la definición de expolios según la RAE, que viene a decir lo siguiente. Expoliación: acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todo o algunos de los valores de los bienes que integran el patrimonio histórico español o perturbe el cumplimiento de su función social. Voy a volver a leer, lo tenéis aquí como veis en pantalla, para que podamos destripar esta información tan importante. Fijaos, acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o de destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el patrimonio histórico español o perturbe el cumplimiento de su función social. Es decir, con respecto, por ejemplo, al tema de los detectoristas, aquí se podría aplicar esta terminología siempre y cuando se produzca una pérdida o un deterioro de alguno de los aspectos que guardan relación con el objeto encontrado. En este caso, seguramente con la información, ¿no? Porque, bueno, si atendéis a este tipo de vídeos ingleses, cuando sacan los objetos, ellos son muy cuidadosos a la hora de extraer este tipo de objetos, no solo en el momento en el que los sacan del contexto, sino también en el momento en el que son depositados en cualquier tipo de almacenamiento para que no sufran ningún tipo de daños. My God, I've dug almost nothing today but rubbish. Oh, look at that. I can see something. I can see a lion. I don't believe it. I don't believe it. I've never found a gold hammered coin. I found my first gold coin I don't know, maybe 3 or 4 months ago, 6 months ago. It was a sovereign, a half sovereign from 1914, and that is older than 1914. Right, I'm going to have to give this a careful removal in case it's cracked or broken, so I'll get back to you. It is a solid gold medieval coin. O sea, si veis este tipo de vídeos, por ejemplo, podréis comprender cómo cuando sacan monedas de oro, monedas de plata, incluso monedas de cobre, lo que suelen hacer es intentar no tocarlos, no rasparlos, para que sufran el menos daño posible. Wow. I'm actually speechless. I cannot believe that. Wow. Alright guys, for the crew watching, Old Faithful, you know the spot. Right up against the wall. Where it's generally cans and fishing reels that Waynos dug. Whoa. Wow. Let me give myself a minute and then we'll clean that up.
Unreal. Desde ese punto de vista, digamos que no existe ningún tipo de pérdida ni ningún tipo de desperfecto. ¿Cuál es la pérdida que los arqueólogos esgrimirían a la hora de decir que existe un expolio, ¿no? Pues seguramente cuando se da la presencia de una destrucción, no tanto del objeto en sí, sino de esa contextualización arqueológica de la cual tanto se presupone que tiene que tener toda pieza que haya sido enterrada o que haya sido perdida y que esté bajo tierra, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Primero, porque ese contexto que vienen a presentar un grupo determinado de arqueólogos puede ser incluso que nunca haya existido, ¿no? Sí que ciertamente cualquier objeto que esté perdido o que esté bajo tierra puede tener un tipo de contextualización determinada, pero ni mucho menos va a ser un contexto en el cual, digamos, forme parte de una civilización perdida desde el punto de vista que exista un vestigio físico, material, palpable bajo este objeto o junto a este objeto. Es decir, generalmente las búsquedas que realizan los detectoristas de metales están siempre fuera de yacimientos arqueológicos o fuera de un contexto material en el que se puedan encontrar, pues digamos, poblados, despoblados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son parajes naturales donde generalmente estos objetos descansan a lo largo del tiempo y que están muy alejados de cualquier tipo de civilización. Teniendo en cuenta esto, bueno, la única contextualización que podemos sacar al respecto de esto, o una de las únicas, es que, bueno, esa pieza apareció allí. Es decir, si por ejemplo la pieza romana, pues sabemos que allí por allí pasó un romano, etcétera, etcétera. Pero no siempre esta contextualización tiene, digamos, lugar, ¿no? Porque tal vez la ruptura de esa presumible contextualización ha tenido lugar desde hace muchísimo tiempo atrás, antes de que fuera encontrado el objeto. Bien por remuniciones de tierra, provocadas, por ejemplo, por tractores, en las que los estratos se rompen, evidentemente, y esta remunición de tierra tiene lugar sobre todo cuando se produce el aireamiento del terreno para poder cultivar, el abono del mismo, etcétera. Es decir, se produce muchísimas veces a lo largo de décadas, ¿no? No es en un solo momento. El tractor vuelve a pasar y vuelve a pasar, etcétera, etcétera, por la tierra donde supuestamente se ha encontrado ese tipo de objeto histórico. No solo esto, sino que también hay tierras que se mueven de un lado a otro, como pasa, por ejemplo, en el río Támesis, que se coge tierra del río Támesis y se lleva, por ejemplo, a distintas zonas de Inglaterra con motivo de realizar parques, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este tipo de contexto, en este caso, ni se rompería, ¿no? Entonces, no estaríamos, desde este punto de vista, no estaríamos hablando de un expolio arqueológico. El expolio arqueológico como tal, o la expoliación, desde el punto de vista de la definición de la RAE, también viene a decir que siempre que exista perturbación en el cumplimiento de su función social, pues en este caso se producirá expolio. Pero claro, ¿a qué se refiere esta terminología? Bueno, ya sabéis que la Constitución española defiende la doble titularidad en cuanto a la posesión del patrimonio español, tanto la posesión pública como la posesión privada de objetos históricos. Concretamente, lo que dice la Constitución española en su artículo 46 es lo siguiente: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. A este respecto, la perturbación en el cumplimiento de la función social de los objetos encontrados, tenemos que decir que gran parte de las instituciones públicas en tratamiento, por ejemplo, de catalogación de piezas, monedas y en la exposición de las mismas,
pues no cumple los requisitos según se refiere el artículo 46 de la Constitución española. Y ahora hablaremos un poquito acerca de esto. Hemos tratado entonces estas tres acepciones importantes dentro de la explicación de lo que es expoliación a partir de la definición que da la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, y hemos hablado de aquellas acciones que ponen en peligro la destrucción de parte o entera o parte parcial de los objetos históricos. Hemos hablado también de la perturbación en el cumplimiento de la función social de estos objetos, pero ahora nos toca hablar un poquito también de la omisión que perjudica gravemente al deterioro de este tipo de objetos, ¿no? En este caso ya no tanto objetos, sino se introduce aquí una nueva cuestión, que es el tema de los propios yacimientos. Verdaderamente es una falta de respeto a la inteligencia humana cuando, por ejemplo, un detectorista es multado porque esté buscando dentro de una tierra de labranza que ha sido removida 1000 veces, que cualquier sustrato ha sido reventado por un tractor o por la azada de la persona que trabaja allí. Bueno, si ya no tenemos en cuenta sobre todo que esas tierras tal vez hayan sido abonadas con otro tipo de tierras que vengan de otras parcelas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es completamente irrisorio que esta gente sea multada cuando, por ejemplo, por omisión se perpetran expolios importantísimos dentro de la geografía española. Sin ir más lejos, tenemos aquí los siguientes casos. Lo podéis ver aquí en esta noticia de hace unos años: destruir la historia para construir viviendas, la costumbre española que no cesa. Yacimientos milenarios enterrados bajo toneladas de hormigón. Cada año aparecen restos arqueológicos en obras que en muchas ocasiones son destruidos en pos de la urbanización. Este tipo de cometidos se vienen dando a lo largo de toda la geografía española con el beneplácito, seguramente incluso de los propios arqueólogos de las juntas correspondientes, ¿no? Todo esto está siempre determinado por una posición política y siempre en beneficio de una serie de intereses que están relacionados con la explotación de terrenos, con construcción de viviendas, construcción de garajes, etcétera, etcétera. Y a esta gente no la multan, a esta gente no les imponen penas de sanción importantes. Recordemos que esto también es considerado expolio, porque están ya tanto dañando el patrimonio como omitiendo la responsabilidad de que en estos sitios no se debe construir nada encima, ¿no? Y esa omisión viene en parte generada siempre, sin duda alguna, por el sector político, en este caso relacionado con el urbanismo y demás, que esgrimen las instituciones públicas. Tenemos aquí otro ejemplo importante, fijaros: multa al consistorio de Cáseda por construir sobre un yacimiento romano. El gobierno ordena demoler un aprisco para ovejas levantados en 2017 y el ayuntamiento alega la inexistencia de restos arqueológicos en este punto. Lo que verdaderamente es importante en esta noticia, por ejemplo, es que dejaron construir encima de este yacimiento y que ahora, después de haberse gastado una pasta indecible en construir este aprisco de ovejas, lo van a volver a demoler, y todo eso con dinero de todos los contribuyentes. Es deleznable, ¿no?, que se arrasen yacimientos enteros y que se multe a un detectorista por encontrar moneda, sea romana, sea medieval, sea moderna, sea de oro, sea de plata, de cobre o incluso basura, ¿no? Otro ejemplo importante es la construcción de viviendas en las Payas podría acabar con un yacimiento arqueológico. Veis que las noticias siguen y no cesan. Otra noticia importante, por poner un ejemplo, porque hay miles en la web: la Guardia Civil investiga a 15 personas por construir en un yacimiento arqueológico Vic de Osuna del siglo VIII a.C. Se trata de los responsables de la construcción de viviendas ilegales sobre uno de los enclaves más importantes de la Hispania romana. Bueno, esto ya no tiene nombre. Sí que es cierto que, por ejemplo, aquí en España se construyeron unas viviendas de protección. Yo creo que eran unas viviendas para albergar estudiantes de la IE,
en un pasado que se hicieron a los pies del río Eresma, no tenían ningún tipo de... Algo pasó allí y esas viviendas al final construidas, bueno, ahora mismo están en ruinas, ¿no? Lo que ocurre es que esas viviendas tuvieron la suerte de ser efectuadas encima de un terreno que supuestamente no tenía ningún tipo de vestigio arqueológico debajo, a pesar de que estaba construido bajo lo que es ahora la AIE segoviana. Pero en este caso, por ejemplo, construyen encima de un yacimiento arqueológico considerado BIC, o sea, bien de interés cultural, más delito aún. Seguimos leyendo. Así se destruyó el Palacio Romano de Córdoba para construir el AVE. Era inmenso. Bueno, esto es uno de los expolios más importantes que ha tenido lugar la función pública dentro del territorio español, y aquí no veo yo que nadie haya ido a la cárcel, que no ha sido impuesta ninguna multa, etcétera, etcétera. Esto evidentemente lo conocerían los arqueólogos de las juntas correspondientes y aquí no pasó nada, ¿no? Este es el tratamiento injusto que se le da a ciertos colectivos como es el detectorismo en España en detrimento de las barbaries que se cometen en nuestro territorio con este tipo de actuaciones. Bueno, es deleznable. Tenemos aquí otra historia. El PSOE denuncia el deterioro de un yacimiento arqueológico. Esto concretamente fue en Segovia. El grupo municipal del PSOE de Nava de la Asunción ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario al tener conocimiento del hallazgo de restos arqueológicos en el término municipal que al parecer fueron deteriorados por las operaciones de laboreo de la tierra, por la presunta dejadez que tuvo el alcalde al no tomar las medidas de protección necesarias. En un comunicado de prensa afirman que el responsable municipal y el arqueólogo del Servicio Territorial de Cultural, Luciano Mulicio, conocieron el hallazgo meses antes de que se produjera el deterioro. Aquí, por lo visto, pues lo que viene a decir que el arqueólogo provincial de Castilla y León, en este caso Luciano Mulicio, hizo caso omiso en este tipo de labores, que no sé bien si fueron unas construcciones o fue una remolición del terreno para conformar una carretera o algo por el estilo, pero que él sabía, antes de efectuar este tipo de cometido, él sabía perfectamente que estaba documentado que allí había un yacimiento. Y así podríamos seguir leyendo al respecto de toda esta vorágine de noticias que abundan en nuestra geografía española, para que comprendáis la clara injusticia y lo que es verdaderamente expolio, o lo que debe ser considerado verdaderamente como expolio en este país, ¿no? El sistema británico, el sistema del PAS, de registro de piezas encontradas de forma casual por gente, en este caso bien detectoristas o labriegos o quien sea, y que forman parte del British Museum o que también forman parte de las colecciones privadas, deja en evidencia este tipo de conductas que se dan en España, muy a pesar de que ciertos investigadores como Néstor Marqués dicen que el sistema del PAS es verdaderamente un fraude, ¿no? Un fraude que no se corresponde con la realidad, ¿no? Un museo británico en el que quedan registradas hoy por hoy 1.700.000 piezas, no creo yo que sea un sistema no válido, donde se aplica el consenso entre varias instituciones y donde se establece colaboración de distintos profesionales, de distintos sectores, y que da trabajo a muchísima gente. Este es el sistema que están criticando desde muchas partes del sector público español, arqueólogos, historiadores y políticos, y que bien podrían callarse, porque verdaderamente todo esto es deleznable, ¿no? Que tengas que aguantar este tipo de insultos cuando ves como nuestro patrimonio es completamente vulnerado y en este caso pues eliminado de la faz de la tierra para el resto de la existencia, ¿no? Ya no tiene solución, ¿no? Hacen que este patrimonio no se vuelva a restaurar, ¿no? Porque, por ejemplo,
incluso hasta un detectorista, cuando se le incauta alguna de las piezas que ha encontrado, esas piezas, por norma general, no han sufrido ningún daño, ¿no? Lo único que supuestamente ha desaparecido es esa contextualización, porque siempre intentan vincularlo a una zona de yacimiento, a una zona de bien de interés cultural, cuando nada más lejos de la realidad, ¿no? Es un abuso de autoridad lo que se acomete dentro de nuestro país, y sobre todo con estas leyes que van enfocadas a la cancelación de esta serie de colectivos. En cuanto a la perturbación en el cumplimiento de la función social de los objetos hallados, también podemos encontrar grandes barbaries que se cometen en las instituciones públicas. Sin ir más lejos, bueno, aquí tenéis diferentes fotos sobre el tratamiento de las monedas de Nuestra Señora de las Mercedes, que ejecutan esta serie de museos, ¿no? Monedas depositadas cual máquina tragaperras, unas encima de otras, de una forma como si esta gente tuviera el síndrome de Diógenes. Cencerros con monedas desperdigadas, al igual que en Nuestra Señora de las Mercedes, unas encima de otras, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de estudio científico ni rigor académico, que, bueno, choca muchísimo con otra serie de piezas que se exponen en otra serie de museos y que nada tienen que ver con la numismática. Vamos a ver ahora cuál es el plan de actuación que se ejecuta en función de las piezas que se encontraron dentro del galeón de Nuestra Señora de las Mercedes. Pero antes de ello me gustaría dar un dato que nunca he dicho en mi canal acerca de este descubrimiento. Resulta que yo tenía la vaga idea de que este descubrimiento fue realizado en aguas territoriales españolas, nada más lejos de la realidad. Fue realizado en alta mar, según el derecho del mar, fuera de los límites territoriales de cualquier nación. Es decir, concretamente esta fragata se encontró cerca del suroeste de Portugal, pero en aguas en alta mar, por lo cual, según este tipo de leyes internacionales, se asume que este tesoro no pertenece a nadie, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, al final en España se dilucidó de alguna forma que este barco era una embajada flotante, viviente y demás, y por eso ganaron el juicio. Es decir, que desde este punto de vista, para mí, bueno, el tesoro tenía que haber sido exclusivamente del Odisei. Y os digo por qué. Primero, porque fue el que lógicamente encontró el barco. Segundo, porque no estaba en territorio español. Es un dato muy importante que yo desconocía. Y tercero, porque el tratamiento, en este caso, de todos los objetos encontrados, hubiera estado más acorde incluso que los principios de nuestra Constitución, que lo que ha ocurrido con las instituciones españolas al haberse quedado con el botín, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, primero, se nota claramente la carencia en cuanto a esa función social que tiene el tesoro. La función social, digamos, que tendría que estar encaminada al estudio de las piezas que se han encontrado y a la divulgación científica de las mismas, cosa que no ha ocurrido. El Odisei hubiera procurado seguramente sacar estas piezas a la venta, por lo cual se hubieran visto agradados todos aquellos coleccionistas que hubieran querido comprar estas monedas, hubieran salido estudios pertinentes sobre las mismas monedas. La propia institución seguramente hubiera realizado esta serie de estudios a la hora de vender las piezas, un poco lo que ocurrió con Nuestra Señora de Atocha cuando fue encontrada por Mel Fisher y sus hijos, ¿no? Y otra serie de personas que gracias a ellos todavía se siguen vendiendo piezas, todavía se sigue conociendo la historia de la carrera de Indias, etcétera, etcétera, cosa que aquí se desconoce por completo, ¿no? Veis todo este tipo de monedas apiladas en forma de pirámide, sin ningún tipo de tratamiento, como si fueran Indiana Jones, pues tratando este tipo de presentación de monedas. Este barco se encontró dentro del Cabo de Santa María, cerca del Cabo de Santa María, en el suroeste de Portugal, pero en aguas internacionales.
es decir, en alta mar, por lo cual, según la ley del derecho del mar, no corresponde el tesoro a nadie, ¿no? Es decir, le corresponde el tesoro a la persona que lo ha encontrado, si no está fuera del alcance de cualquier nación, salvo de la persona o del grupo, de científicos o del grupo de descubridores, ¿no? que han hallado el tesoro como tal. Aquí tenéis el plan de actuación en torno a los bienes culturales de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes, que se articula en 4 ejes de acción, como podéis leer aquí en la pantalla: documentación, conservación y restauración, accesibilidad y difusión, investigación e innovación. Bueno, pues ninguno de estos requisitos son válidos para el tratamiento de las monedas que se encontraron dentro de Nuestra Señora de las Mercedes. Primeramente, en cuanto a documentación se refiere, tenemos aquí el recuento del material numismático, es decir, la documentación solo hace mención al número de piezas que se encontraron. En este caso veis aquí monedas individualizadas, 212 de oro, 309.184 de plata, te ponen el total, monedas en bloque, metal de la plata, es decir, monedas en bloque hace referencia a los pegotes que se han encontrado, monedas que han sido encontradas pegadas las unas a las otras por la corrosión y demás, y que me supongo que todavía estarán metidas en cubos de agua y no habrán tratado más que un 1% de todo el hallazgo, ¿no? En este caso, fijaos, es un peso de 265.157, ¿no? En este caso supuestamente son 265.157 monedas por el peso de la plata. Total monedas cuantificadas 574.553, que ya habrá más, ¿no? Se trata, aquí viene a decir, de piezas que pertenecen al sistema monetario español. Bueno, esto no es muy difícil. No es muy difícil de descifrar, aquí no hay ningún tipo de documentación, es una documentación muy básica en la cual se nos refleja pues el número de monedas que se han encontrado en cuanto a las monedas en bloque tampoco se sabe bien qué tipo de monedas, qué cantidad de monedas puede haber allí. Han tenido solo la consideración en cuanto a peso, pero claro, en este peso hay que quitar también lo que son las corrosiones, etcétera, etcétera, y no mucho más. Por lo tanto, esta documentación es muy parca y muy escasa. Conservación y restauración. En cuanto a la conservación y restauración, hay que tener en cuenta que esta empresa lleva bastante tiempo ya con las monedas, sin un resultado óptimo, apenas un 5 o un 10% se habrá rescatado. Siguen las monedas en cubos de agua, se metieron inyecciones de 200.000 euros para intentar restaurarlas y demás, con dinero público de todos, así que tampoco hay una restauración y una conservación exquisita en el tratamiento de estas monedas. Accesibilidad y difusión, investigación e innovación. En cuanto a investigación, no hay nada investigado. A las fotos nos remitimos cuando vemos estas monedas unas apiladas encima de las otras. Es decir, no pueden realizar este tipo de investigación porque no son numismáticos. Simple y llanamente porque no son numismáticos y porque no saben cómo tratar las monedas. Como veis ahí, están apiladas unas encima de las otras, ¿no? Esto verdaderamente es deleznable, ¿no? Este tratamiento en este tipo de monedas es completamente deleznable. Esto no ocurre, por ejemplo, en otro tipo de enseres o objetos arqueológicos, como puedan ser las fíbulas del Man, que aparecen todas distribuidas y con su explicación escasa también, pero por lo menos con su explicación individualizada, y en este caso no ocurre esto. Tenemos aquí otra historia. Fijaos, restauración de las colecciones entregadas en Gibraltar y depositadas en Arqua. El personal técnico del museo ha abordado tanto la conservación preventiva como la restauración del material recuperado. La recuperación de estos bienes culturales, principalmente objetos personales, contribuye a enriquecer la lectura del yacimiento arqueológico de las Mercedes, contextualizando el hallazgo. Estas monedas fueron depositadas en el Arqua, en este tipo de museo, y como veis el tratamiento y la conservación de estas piezas es muy precario, porque estas piezas pueden sufrir daños
por la forma en la que están expuestas, ¿no? Fijaos cómo están expuestas unas encima de las otras. Hay una nulidad absoluta en cuanto al carácter social de este tipo de piezas. Por lo tanto, se esgrime que aquí sí que existe expoliación, ¿no? Desde la definición de la RAE se está privando de esta condición social, de esta difusión social de este tipo de objeto que ellos quieren llamar arqueológicos, que en este caso son las monedas, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que se está cometiendo expolio. Y básicamente, bueno, pues de esto quería hablar. Últimamente Numismática Activa está realizando bastantes vídeos acerca de lo que es el patrimonio, el PAS. Tenéis el vídeo de Maggie, que, como vuelvo a decir, habla de Michael Lewis, que es el director de este sistema de recogida de datos de objetos históricos hallados, sobre todo por detectoristas. Es un sistema muy válido que hace que el patrimonio como tal tenga sentido, ¿no? Porque, vuelvo a decir y lo volveré a decir, el patrimonio no es aquello que se presupone que tenemos, sino que es aquello que se ha descubierto verdaderamente, que se ha descubierto, y aquello que se ha puesto en valor, ¿no? Esto choca un poco con la concepción que tienen muchos arqueólogos en España y que deberían aprender un poquito de este sistema inglés, ¿no? Por otro lado, tenemos otro vídeo importante que ha hecho Damián Salgado hablando sobre cierto sector de la arqueología, en este caso un divulgador arqueólogo que se hace llamar por Puto Miquel, y que deja en muy mal lugar al sector de los detectoristas, el sector del coleccionismo privado y en este caso también el sector del coleccionismo, ¿no? Ahí tenéis el vídeo de Damián, ejemplar, excelente, que podéis visitar. Y bueno, también me gustaría hablar sobre este ejemplo que ponen en esta entrevista. Fijaos. La verdad es que es un poco más complejo de lo que has comentado, y esto pasó hace ya unos 40 años y ahora ha vuelto a ponerse de actualidad aquí en Álava. Nosotros tenemos en el territorio un yacimiento que se llama Suestatio, que está en la localidad de Arcaya, uno de los pueblecitos que conforman el municipio de Vitoria, que a finales de los años 70 renovó su red de saneamiento y de aguas. Y entonces se localizó una cabeza de un dios Baco, una cabecita de una escultura no muy grande, pero sí muy significativa, que pasó a manos del director de la obra. Del director de la obra, que era un funcionario de la Diputación. Entonces era un funcionario de la Diputación Foral de Álava, que además ocupó cargos políticos, en la Diputación Foral. Con el paso del tiempo él se quedó con la pieza y ahora mismo, pues después de una investigación periodística bastante seria y sesuda, nos hemos enterado de que la pieza sigue desaparecida y ahora mismo no sabemos quién la tiene. Ha intervenido la Policía Autonómica Vasca, la Ertzaintza, y el asunto está ahora mismo en investigación y bajo secreto de sumario. Con lo cual no os puedo contar mucho más de lo que ha aparecido en prensa. Pero es un ejemplo de cómo en los años 70, o antes de la entrada en vigor de las leyes de patrimonio cultural, la del 85 en España y a partir del 85 en las distintas comunidades autónomas, pues se trataba el patrimonio como algo personal, propio, que no pertenecía a la ciudadanía ni a la sociedad, sino que pertenecía a quien se lo encontraba. El canal se llama El Café de la Lluvia y la charla que se tuvo lugar en esta reunión fue el expolio en arqueología y mercado negro. Aquí lo que vienen a decir principalmente es que hay un yacimiento que se encontró en la década de los 70 en Álava y que, el director de la obra, un funcionario de la Diputación Foral de Álava, se quedó con una cabeza de Dionisio, ¿no? Esto fue en los años 70, ¿no? Y ahora mismo, por lo visto, están desde hace 2 años ya, es decir,
En el 2022, que es cuando está grabado este vídeo, pues ahora mismo no sé cómo estará la historia, pero desde esta época pues intentó investigar si esta persona tenía la cabeza de este yacimiento arqueológico y demás, ¿no? Aquí hablan bastante mal acerca de esta persona, incluso se mofan del tema de la protección sobre la propiedad privada en este caso, ¿no? Porque sí que es cierto que si esta pieza pertenece a este yacimiento arqueológico, tenemos que tener constancia de que seguramente el yacimiento arqueológico como tal lo descubrieron al hacer este tipo de obras, que fue justo cuando esta persona se llevó la cabeza de Dionisio a casa, y que gracias a este cúmulo de personas ahora mismo se sabe que ahí había un yacimiento. Pero lo que más en cuenta hay que tener es que todo esto ocurrió en la década de los 70, antes de la ley de patrimonio español, de la ley 16/1985, por lo cual no se le puede criminalizar a esta persona de expolio, ¿no? Porque todavía la ley no era vigente. Y claro, tenemos que ver el pasado con los ojos del pasado, ¿no? Bueno, desde este punto de vista, muchos objetos de la Guerra de Independencia, de la época de la Guerra de Independencia y posterior, formaron parte de colecciones privadas y, bueno, ahí nadie dice nada. Y bueno, sí que hay gente que dice y que esgrime y demás, pero esto se cometió en un tiempo donde todo era permitido, ¿no? Estamos viendo el pasado con ojos del presente y es el gran problema que surge dentro de estos arqueólogos, que parece mentira que vean el pasado con los ojos del presente, ¿no? En este caso existe un anacronismo claro porque, bueno, no se puede, los condicionantes de estas épocas en nada tienen que ver a los condicionantes actuales. Por lo tanto, considerar de expoliación a una persona en 1970, la década de los 70, que era cuando venían los norteamericanos con detectores de metales y se metían en yacimientos que ya se sabía que existían y que no estaba penado por la ley, bueno, pues hace que haya una discriminación con este sujeto como tal. Bueno, que el objeto forme parte de ese yacimiento, bueno, pero es que fue sacado antes de la década fue sacado en la década de los 70, por lo tanto no se le puede aplicar la misma ley, porque la ley de patrimonio español se retrotrae a 1985, es decir, 15 años después del descubrimiento de la pieza. Y así es como está el panorama español. Es bastante preocupante cómo el tratamiento del patrimonio español en este país en realidad está en manos de gente que está vulnerando día sí, día también, pues bueno, está expoliando lo que es el patrimonio, ¿no? ¿Cómo se produce esta expoliación? Primero, dañando los objetos o parte de los objetos que se encuentran. En este caso, bueno, hemos puesto bastantes ejemplos al principio del vídeo. La construcción de terrenos, no nos olvidemos también esa construcción de ese piso en un yacimiento tarteso, uno de los más importantes de España, que hicieron una planta de garaje, etcétera, etcétera. Esto lo dijimos en un vídeo. Y también, bueno, en el tratamiento, en la conservación de diferentes objetos, como puedan ser los objetos históricos, como puedan ser las monedas, el tratamiento que se les está dando en todos los museos de la geografía española, y también la omisión de esa función social que se está perpetrando por medio de las instituciones, ¿no? El patrimonio español no es solo lo que se presupone que se tiene, lo vuelvo a decir, sino lo que se descubre y lo que se pone en valor y verdaderamente se difunde. Muy, muy mal vais a difundir el conocimiento de estas monedas que tenéis, por ejemplo, apiladas de esta forma, ¿no? Incluso mal conservadas. Así que bueno, aquí queda el vídeo de hoy. Espero vuestros comentarios, besos y abrazos para todos.